Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un chismecito de aquellos que nos encantan. ¿Se acuerdan de Atay Ulusoy y Şerine Sarıkaya? Sí, esa pareja turca que nos robó el corazón a todos y que, bueno, nos dejó un poquito abandonados cuando decidieron seguir caminos separados. Pues resulta que la bomba está a punto de explotar. Hoy vamos a descifrar esos mensajes ocultos, esas señales sutiles que tanto Atay como Şerine han estado lanzando al universo, y que si los juntamos podrían significar una reconciliación. O al menos una conexión mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y análisis profundos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, desde dramas turcos hasta secretos de belleza, pasando por recetas deliciosas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Para entender este embrollo, tenemos que remontarnos un poquito al pasado. Atay y Şerine, como muchos de ustedes saben, fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Nos enamoramos de ellos en Medcezir, esa adaptación turca de DOC, y desde entonces los seguimos a todas partes. Su relación era considerada por muchos como un cuento de hadas moderno, dos jóvenes talentosos, guapos y exitosos, enamorados y compartiendo sus vidas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de años de romance, la pareja anunció su separación. Los rumores sobre las razones abundaron, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, infidelidades, lo de siempre. Pero la verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto, alimentando aún más el misterio. Se decía que Atay, absorbido por el éxito de El Protector en Netflix, se había distanciado emocionalmente, dedicando cada vez menos tiempo a Şerine. Otros apuntaban a las exigencias de la carrera de Şerine, quien se encontraba en la cima de su popularidad y buscaba expandir sus horizontes, lo que la mantenía viajando constantemente. Desde entonces, tanto Atay como Şerine han seguido sus propios caminos. Atay ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando series como El Protector en Netflix y Yeşilçam. Şerine también ha brillado con luz propia, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos han tenido, supuestamente, otras relaciones. Atay fue vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos, aunque ninguna relación llegó a ser confirmada oficialmente. Şerine, por su parte, mantuvo un breve romance con un conocido empresario turco, relación que terminó de forma abrupta y que, según los tabloides, la dejó bastante afectada. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas hemos notado una serie de coincidencias, de señales sutiles, que nos han hecho pensar que tal vez, solo tal vez, el destino los está volviendo a unir. Y no estoy hablando de chismes de pasillo o rumores infundados. Estoy hablando de hechos concretos, de pistas que hemos recolectado de sus redes sociales, de entrevistas y de algunas fuentes cercanas a la pareja. Empecemos por Instagram. ¿Se han fijado en las últimas publicaciones de ambos? No sé si es coincidencia, pero ambos han estado publicando fotos en lugares similares. No digo que estén en el mismo lugar al mismo tiempo, pero sí que han visitado los mismos restaurantes, las mismas galerías de arte, los mismos rincones de Estambul. Y lo más curioso es que lo han hecho con muy poca diferencia de tiempo. La atención de los fans se centró particularmente en la repetición de ciertos lugares. Un pequeño café escondido en el distrito de Bebek, famoso por sus vistas al Bósforo, fue fotografiado por ambos en un lapso de 2 días. Luego una galería de arte en Karaköy, con una exposición de un artista emergente, también fue escenario de publicaciones similares. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos subieron fotos a sus historias desde un famoso café en el barrio de Nianta. No se etiquetaron mutuamente ni hicieron referencia a la presencia del otro, pero la similitud en las imágenes era innegable. ¿Casualidad? Tal vez. Pero luego ambos fueron vistos por separado, visitando una exposición de arte contemporáneo en el mismo museo. De nuevo sin menciones ni interacciones públicas. Un fan particularmente observador notó que en ambas ocasiones, Şerine lucía un colgante muy peculiar,
un pequeño amuleto con forma de ojo turco que, curiosamente, había sido un regalo de Atay durante su relación. ¿Simple coincidencia? Lo dudo. Y la cosa no termina ahí. En una entrevista reciente a Atay le preguntaron sobre su relación con Sereni. La entrevista, realizada durante la promoción de su última serie, había evitado cuidadosamente temas personales. Sin embargo, el entrevistador, aprovechando la camaradería del momento, lanzó la pregunta de forma inesperada. Su respuesta fue bastante ambigua, pero lo que nos llamó la atención fue el tono de su voz. No sonaba resentido ni amargado. Más bien, parecía nostálgico y hasta un poco ilusionado. Dijo algo así como: Sereni siempre será una persona especial en mi vida. Compartimos muchas cosas juntos y le deseo lo mejor. Unas palabras que, si las analizamos con lupa, podrían significar mucho más de lo que parecen. Los expertos en lenguaje corporal, analizando la entrevista, señalaron que Atay evitó el contacto visual directo al hablar de Sereni, una señal que podría indicar incomodidad o, según algunos, la necesidad de ocultar emociones profundas. Por otro lado, Sereni también ha hecho comentarios sutiles sobre Atay en algunas entrevistas. No ha hablado directamente de una posible reconciliación, pero ha reconocido que lo recuerda con cariño y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. En una ocasión, durante una entrevista con una revista de moda, se le preguntó sobre las relaciones importantes en su vida. Evitando mencionar nombres específicos, Sereni habló de conexiones que te marcan para siempre y de personas que te ayudan a crecer. En una ocasión, incluso dijo que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Eso sí que nos dejó pensando. Suspiró ligeramente al responder, añadiendo que la vida da muchas vueltas. La prensa rosa, por supuesto, interpretó estas declaraciones como una clara señal de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Pero la bomba, la verdadera bomba, fue una información que nos llegó de una fuente muy confiable. Según esta persona, Atay y Sereni han estado en contacto en secreto durante los últimos meses. No se ven con frecuencia, pero se han estado enviando mensajes y haciendo llamadas telefónicas. Al parecer, están intentando reconstruir su amistad, sanar viejas heridas y ver si aún hay algo entre ellos. Nuestra fuente, un miembro del equipo de producción de una de las últimas películas de Sereni, afirmó haber escuchado conversaciones telefónicas de la actriz que insinuaban una conexión renovada con su expareja. Según la fuente, las conversaciones eran amistosas pero cargadas de significado. Se dice que Atay, arrepentido por la forma en que terminó su relación, ha estado intentando contactar a Sereni desde hace tiempo, buscando una oportunidad para disculparse y reconectar. Obviamente no podemos confirmar esta información al 100%. Pero si juntamos todas las piezas del rompecabezas, la imagen que se forma es bastante clara: Atay y Sereni no han cerrado la puerta a una posible reconciliación. Están siendo cautelosos, discretos, pero están dando pequeños pasos hacia una posible reconciliación. Un amigo en común de la pareja, un conocido director de cine turco, ha actuado como mediador en este proceso, facilitando la comunicación y creando oportunidades para que ambos se reencuentren de forma casual. Se rumorea que este director, que siempre ha mantenido una estrecha relación con ambos, ha jugado un papel crucial en la posible reconciliación. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a organizar la boda, quiero ser realista. Una reconciliación no es fácil. Requiere mucho trabajo, mucha comunicación y mucha voluntad por parte de ambas partes. Además, tanto Atay como Sereni han cambiado mucho desde que terminaron su relación. Han madurado, han aprendido de sus errores y tienen nuevas prioridades en la vida. Durante su tiempo separados, ambos han enfrentado desafíos personales y profesionales que los han transformado. Atay, después de años de éxito, se ha dedicado a explorar proyectos más independientes y a trabajar en su crecimiento personal. Sereni, por su parte, ha incursionado en el teatro y ha demostrado su versatilidad como actriz, además de involucrarse en causas sociales que le importan profundamente. Por lo tanto, no podemos esperar que vuelvan a ser la misma pareja de antes. Si se reconcilian, será una relación diferente basada en el respeto mutuo, la confianza y la comprensión. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la clave para que esta vez funcione. Una relación madura, consciente de los errores del pasado y enfocada en construir un futuro juntos, podría ser mucho más sólida y duradera que la relación idealizada que todos recordamos. Quizás la distancia y el tiempo les han permitido ver las cosas con mayor claridad y apreciar lo que realmente importa.
Además, no debemos olvidar la presión mediática que enfrentan. Cualquier movimiento que hagan será analizado con lupa y cualquier error será magnificado. Para que una reconciliación tenga éxito, ambos deberán aprender a proteger su privacidad y a ignorar el ruido externo. La discreción será clave para mantener la relación a salvo de las especulaciones y los juicios públicos. En conclusión, la posibilidad de una reconciliación entre Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya es real. Las señales están ahí, los indicios son claros y las fuentes cercanas a la pareja confirman que están en contacto. Si esto se concretará o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Y admitámoslo, a todos nos encanta un buen regreso. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla o, mejor aún, compartiendo sus vidas fuera de ella, es un pensamiento que alegra el corazón de muchos fans. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado descifrando estos mensajes ocultos con nosotros. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Aatay y Sereni deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. No se corten. Quiero saber si son @te ama Aatay Serenay o si creen que deberían seguir caminos separados. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y por supuesto, de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, manténganse atentos a las redes sociales porque esta historia está lejos de terminar. El culebrón turco continúa.